Tras ser fuertemente vinculado como posible reemplazo de Arne Slot en Liverpool, Xabi Alonso ahora aparece de manera sorpresiva en el radar del nuevo proyecto de Manchester City. Según informó Tribal Football, el City ha incluido al exentrenador del Real Madrid en su lista de 3 principales candidatos para sustituir a Pep Guardiola. Alonso figura en el primer lugar, por encima de nombres como Enzo Maresca y Cesc Fábregas. Por lo tanto, si Guardiola decide realmente dejar el Etihad Stadium, Xabi sería la primera persona en recibir la llamada del conjunto Sky Blue. Hasta el momento, el entrenador de 44 años no ha mantenido conversaciones formales con ningún club desde su salida del Real Madrid. Ahora la gran pregunta es, ¿Xabi Alonso encajaría mejor en Liverpool o en el Manchester City? Mientras tanto, Liverpool anunció el fichaje de una joven promesa justo en el cierre del mercado de invierno. De acuerdo con Mirror, los Reds llegaron a un acuerdo para incorporar al defensor francés Jérémy Jacquet por una cifra cercana a los 60 millones de libras más bonos adicionales. Con apenas 20 años, Jacquet continuará jugando en Rennes hasta el final de la temporada y se unirá a Anfield en el verano. Este acuerdo permitió a Liverpool adelantarse a Chelsea, club que ya había alcanzado un principio de acuerdo personal con el jugador. Con una estatura de 1.88 metros, Jacquet es visto como un activo a futuro y posible reemplazo natural de Virgil van Dijk. En otro movimiento destacado del mercado, Jürgen Strand Larsen finalmente decidió unirse al Crystal Palace. Según informó la BBC, el club londinense cerró su traspaso desde Wolverhampton por 48 millones de libras, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Palace. El delantero noruego firmó un contrato por 4 años y medio y vestirá el dorsal 22. Su llegada fue celebrada por Steve Parish, CEO del club, quien confía en que la capacidad goleadora de Larsen en los Wolves ayude a revitalizar un ataque que había perdido efectividad. En teoría, la llegada de Strand Larsen debía facilitar la salida de Jean-Philippe Mateta rumbo al AC Milan, pero el traspaso terminó frustrándose. ¿Qué ocurrió? Según reportes de The Sun, Mateta no superó los exámenes médicos luego de que se detectaran problemas en una de sus rodillas. Como consecuencia, el Milan decidió cancelar la operación, valorada en alrededor de 30 millones de libras en los últimos instantes del mercado. Juventus volvió a mostrar interés en Mateta bajo una fórmula de préstamo con obligación de compra, pero el cierre del mercado impidió que la negociación avanzara. Todo indica que el delantero francés permanecerá en el Crystal Palace esta temporada. Por otro lado, Sunderland, que había fichado a Simon Adingra desde Brighton and Hove Albion la temporada pasada, decidió cederlo al AS Mónaco en este mercado invernal. De acuerdo con la BBC, el extremo marfileño fue prestado hasta el final de la temporada por una tarifa de 870 millones de libras. El acuerdo incluye una opción de compra para el Mónaco por 16 millones de libras. Adingra, de 23 años, llegó a Sunderland por 21 millones, pero tuvo dificultades para consolidarse como titular en el Stadium of Light. En 14 partidos de Premier League, apenas registró un gol y una asistencia. Parece que el intento de Marcus Carrick por convencer a Marcus Rashford de regresar al Manchester United terminará en fracaso. Según The Athletic, Rashford no tiene intención de volver a Manchester el próximo verano. A pesar de los acercamientos, Rashford cerró la puerta a un regreso y mantiene como prioridad concretar su traspaso permanente al Barcelona antes del Mundial de 2026. Ante esta decisión, Hansi Flick reconoció sentirse tranquilo, ya que Rashford ha demostrado un compromiso total con el proyecto blaugrana. Carrick había manifestado su deseo de contar con Rashford en Old Trafford si era nombrado entrenador permanente. Por último, la mala fortuna vuelve a golpear a Marc-André ter Stegen, quien recientemente se unió al Girona en calidad de préstamo desde el Barcelona. Según informó Marca, el guardameta alemán sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo durante el partido frente al Real Oviedo. El contratiempo ocurrió cuando ter Stegen apenas había disputado 2 partidos con el Girona. De acuerdo con los primeros exámenes médicos, el arquero deberá permanecer varias semanas fuera de las canchas, generando preocupación tanto en su club actual como en el Barcelona. Se estima que esta lesión mantendrá a ter Stegen fuera de las canchas por alrededor de 2 meses. Incluso no se descarta la posibilidad de que el guardameta deba someterse a una intervención quirúrgica, situación que podría verse condicionada por su contrato de cesión. Ante este escenario, han surgido especulaciones que apuntan a un regreso anticipado del portero alemán al Barcelona para completar su proceso de recuperación bajo supervisión del club dueño de su pase. Sin embargo, hasta el momento no existe
confirmación oficial sobre si Ter Stegen será repatriado al Barça o si continuará su rehabilitación lejos del Camp Nou. En otro frente, la larga etapa de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid, que comenzó en 2011, estaría llegando a su fin al término de la presente temporada. Según informa Vicajas, la relación entre Simeone y el club se habría deteriorado debido a señales claras de falta de armonía con los nuevos propietarios, el fondo Apollo Capital. El entrenador argentino, conocido como El Cholo, no compartiría la visión a largo plazo que Apollo pretende implementar a partir de la próxima temporada. Esta posible salida ha sacudido al entorno rojiblanco, ya que Simeone es considerado una figura histórica y transformadora del club. Su marcha se estaría negociando de manera amistosa con el objetivo de evitar conflictos prolongados. Cabe recordar que el contrato de Simeone con el Atlético vence el 30 de junio de 2027. Relacionado con este escenario, el Atlético de Madrid ya trabaja en la búsqueda de un sucesor adecuado para liderar a los colchoneros en una nueva etapa. De acuerdo con Vicajas, el director deportivo Matteo Alemany ha identificado 3 candidatos principales cuyos perfiles ya están siendo evaluados por la directiva. Los nombres que figuran en la lista son Marcelino García Toral, Filipe Luis y Rubén Amorim. Marcelino destaca como un entrenador español con experiencia y visión táctica, mientras que Filipe Luis es visto como un técnico joven y prometedor, que ya ha logrado éxitos importantes con Flamenco. Por su parte, Amorim aparece en el radar por una petición directa de Apollo Capital, que busca implantar una estrategia completamente renovada. Según Alemany, la elección del nuevo entrenador requerirá máxima precisión, análisis y objetividad. Por otro lado, Enzo Maresca, que aún no encuentra estabilidad tras su salida del Chelsea, habría comenzado a abrirse a nuevas oportunidades en los banquillos. Según informó Foot Italia, el técnico italiano estaría considerando regresar a la Serie A para asumir un nuevo reto profesional. Aunque todavía no ha dirigido en la máxima categoría del fútbol italiano, Maresca estaría dispuesto a escuchar propuestas si algún club de élite de la Serie A se interesa seriamente en sus servicios. En su currículum, el entrenador de 45 años solo ha tenido una experiencia previa en Italia, cuando dirigió al Parma en la temporada 2021-2022, etapa en la que el club aún competía en la Serie B. En cuanto al mercado de fichajes, Davide Fratesi continuará en el Inter de Milán al menos hasta el final de la temporada. Según reporta Fútbol Italia, el mediocampista no pudo concretar su salida hacia Lazio o Nottingham Forest debido al fracaso en la transferencia de Curtis Jones. El agente de Fratesi, Giuseppe Rizzo, explicó que el Inter decidió retirar al jugador del mercado luego de que el Liverpool se negara a liberar a Jones, quien era considerado el reemplazo ideal en el mediocampo. Como consecuencia, tanto la oferta de la Lazio como el acuerdo potencial con el Forest quedaron cancelados al cierre del mercado invernal. Aún así, no se descarta que Fratesi pueda salir del Inter en el próximo mercado de verano. Finalmente, Juventus cerró su actividad en el mercado de enero, concretando la cesión de Daniele Rugani a la Fiorentina. Según Calcio Mercato, el defensor se trasladó al Artemio Franchetti en calidad de préstamo hasta el final de la temporada, por una cifra cercana a los 500.000 euros. El acuerdo incluye una opción de compra obligatoria de 2 millones de euros que se activará automáticamente si la Fiorentina consigue evitar el descenso en la Serie A. El zaguero de 31 años ya se encuentra en Florencia, donde completó los exámenes médicos y firmó su contrato. Para el técnico Paolo Vanoli, la llegada de Rugani supone un refuerzo clave para la línea defensiva de la Viola, permitiéndole rotar con Marin Pongracic a lo largo de la temporada. Karim Benzema ágilmente lleva al sudeste asiático. Karim Benzema al final dio una sorpresa cambiándose del Al-Ittihad al Al-Hilal en el último día del mercado de transferencias. Según Gate Football News France, Benzema formalizó su traspaso al Al-Hilal luego de que su contrato con el Al-Ittihad se depreciara y las negociaciones para renovar fracasaran. La llegada del exdelantero del Real Madrid fue anunciada directamente por Al-Hilal en sus canales oficiales en redes sociales. Benzema firmó un contrato por 1 año y medio con el club saudí como agente libre,
sin costo de transferencia. La espera del delantero francés de 38 años fue recibida con gran entusiasmo por Simone Inzaghi, quien ve en Benzema una pieza clave para reforzar el ataque en la lucha por los títulos domésticos en Arabia Saudí. El arribo del atacante francés fue recibido con gran entusiasmo por Simone Inzaghi, quien ve en Benzema una pieza clave para reforzar el ataque en la lucha por los títulos domésticos en Arabia Saudí. La espera terminó. Martin Páez fue presentado oficialmente como nuevo portero del Ajax de Ámsterdam en este mercado de invierno. Según reportó CNN Indonesia, el guardameta firmó un contrato válido hasta el 30 de junio de 2029 con el club conocido como Los Hijos de Oro. Tras la ceremonia de firma, el arquero procedente del FC Dallas lució por primera vez la camiseta con el dorsal número 26. En su primera entrevista, Páez expresó su felicidad por regresar al fútbol europeo, especialmente a los Países Bajos, y manifestó su orgullo por defender a un club histórico como el Ajax. Con la salida de Remco Pasveer rumbo al Heracles Almelo, Páez competirá directamente con Vítězslav Jaroš por el puesto de arquero titular en el conjunto de Ámsterdam. Los rumores no se detienen en el fútbol indonesio. Tras las especulaciones sobre la posible llegada de Mauro Sijelstra al Persija Yakarta, ahora surge un nuevo nombre de la diáspora que podría aterrizar en la Super League. Según Bola Sport, Ivar Jenner está siendo vinculado con un posible fichaje por un club indonesio en el corto plazo. Esto ocurre luego de que Jenner rescindiera su contrato con el FC Utrecht debido a la falta de oportunidades para jugar. En condición de agente libre, el mediocampista estaría cerca de unirse a Dewa United como su próximo destino. Anteriormente, Jenner fue relacionado con el Persija, pero el club conocido como los Macan Kamayoran negó rotundamente ese rumor. Hasta ahora, no hay avances oficiales sobre su contrato con el conjunto apodado Banten Warriors. Aunque no es considerada una pieza clave en defensa, el Real Madrid rechazó todas las ofertas recibidas por Fran García durante el mercado de invierno. Según informó Fútbol España, el club blanco ignoró el acercamiento realizado por el Bournemouth por el lateral izquierdo de 26 años. Los Cherries habían iniciado conversaciones con el Madrid, motivados por la relación previa entre Andoni Iraola y Fran García durante su etapa en el Rayo Vallecano. Sin embargo, el Real Madrid cerró completamente la puerta a una salida inmediata. Aún así, Fran García podría ser vendido en el mercado de verano. Siguiendo con el Real Madrid, los blancos están decididos a repatriar a una de sus jóvenes promesas que ha mostrado un crecimiento notable en la Bundesliga con el VfB Stuttgart. Según Bichaz, el club planea activar la cláusula de recompra de Chema Andrés el próximo verano. Actualmente, la cláusula del mediocampista, formado en la Fábrica, asciende a 13 millones de euros. Vendido en julio de 2025, el jugador de 20 años se ha consolidado como mediocentro defensivo titular en Stuttgart, destacando junto a Angelo Stiller. Como parte del plan de rejuvenecimiento del mediocampo, el Real Madrid también contempla repatriar a Nico Paz desde Como. Tras ingresar 6 millones de euros por la venta de Dro Fernández al PSG, el Barcelona planea reinvertir ese dinero en otro joven talento. Según FAS, el Barça utilizará esos fondos para fichar a Nista, defensa central del FC 20. Con apenas 18 años, Nista posee características muy valoradas por Deco. Con una estatura de 1,93 metros, destaca en el juego aéreo y muestra gran disciplina en los duelos 1 contra 1. Gracias al bajo costo del jugador, cuyo valor de mercado ronda los 700.000 euros, el Barcelona tendría facilidades para concretar la operación.
Por último, los rumores que señalaban que Bruno Fernández se había ofrecido al Real Madrid fueron desmentidos categóricamente. Según informó Goal, Fabrizio Romano aseguró que dicha versión es completamente falsa. El periodista italiano afirmó que el capitán del Manchester United nunca se ofreció a los blancos y que su enfoque sigue plenamente en el club inglés hasta el final de la temporada. El contrato de Bruno con los Red Devils se extiende hasta 2025, y aunque el interés de otros clubes podría reaparecer en verano, por ahora su futuro sigue en Old Trafford. Por ahora no existe ningún tipo de conversación con el Real Madrid, mientras Arsenal finalmente decidió desprenderse de Oleksandr Zinchenko y lo hizo de manera permanente en el cierre del mercado invernal, con destino al Ajax de Ámsterdam. Según informó Tribal Football, el conjunto neerlandés pagó alrededor de 1.5 millones de euros a los Gunners por el futbolista ucraniano. Inicialmente, el Arsenal solo contemplaba la opción de cederlo a préstamo, pero las negociaciones derivaron en una transferencia definitiva hacia el club conocido como los Hijos de Oro. Zinchenko firmó un contrato válido hasta el 30 de junio de 2026 y la decisión sobre una posible renovación se tomará una vez concluya la temporada. Esta será la segunda experiencia de Zinchenko en el fútbol neerlandés, luego de haber disputado una etapa previa a préstamo con el PSV Eindhoven. En otro tema delicado, uno de los propietarios del Chelsea, Todd Boehly, vuelve a ser mencionado en informes polémicos tras revelarse que habría tenido contacto con Jeffrey Epstein, figura involucrada en uno de los mayores escándalos criminales en Estados Unidos. Según reportes de The Sun, Boehly habría mantenido 2 reuniones con Epstein en 2011, es decir, 3 años después de que Epstein cumpliera una condena por delitos sexuales contra menores. La información salió a la luz a través de correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, hasta el momento no existe evidencia alguna que vincule dichas reuniones con actividades criminales. Según las investigaciones, los encuentros se habrían producido por motivos estrictamente empresariales, en el marco de negocios entre Boehly, Epstein y el empresario David Mitchell. Las esperanzas del Inter de Milán de volver a unir fuerzas con Ivan Perisic se desvanecieron definitivamente en los últimos días del mercado de enero. De acuerdo con Calcio Mercato, el director general Beppe Marotta cerró tajantemente la puerta a un regreso del croata al Giuseppe Meazza. Marotta confirmó que Perisic sí fue contactado por el Inter durante la última semana de enero, pero el jugador optó de manera inesperada por permanecer en el PSV Eindhoven. Esto pese a que el propio jugador había manifestado previamente su fuerte deseo de volver a vestir la camiseta nerazzurra. Con esta decisión se dio por finalizada cualquier especulación sobre su retorno al fútbol italiano. Por su parte, Robin Gosens dejó claro su compromiso absoluto con la Fiorentina y su deseo de ayudar al club a escapar de la zona de peligro. Según Football Italy, el lateral alemán rechazó una oferta de la Premier League, concretamente del Nottingham Forest, para continuar defendiendo los colores de la viola. El periodista Gianluca Di Marzio señaló que Gosens decidió quedarse porque quiere contribuir directamente a la permanencia de la Fiorentina en la Serie A. El Forest estaba dispuesto a pagar cerca de 6 millones de euros por el exjugador del Atalanta, pero su negativa supone una gran noticia para Paolo Vanoli en su misión de estabilizar al equipo. Tras rescindir oficialmente su contrato con un club del continente americano, Alain Saint-Maximin explicó públicamente las razones detrás de su salida anticipada. Según informó ESPN, el extremo francés abandonó el fútbol mexicano después de que sus hijos fueran víctimas de insultos racistas. El exjugador del Newcastle United afirmó que la protección de su familia está por encima de cualquier carrera profesional. El club involucrado condenó firmemente los actos discriminatorios y expresó su respaldo a las campañas contra el racismo. Actualmente Saint-Maximin se encuentra como agente libre tras una rescisión contractual acordada de manera amistosa. En el ámbito del fútbol asiático, el cuerpo técnico de John Hartman en la selección de Indonesia recibió un refuerzo importante con la incorporación de un profesional local de amplia experiencia. Según informó Suara.com, Hartman designó a Sikri Laswardi como analista del equipo nacional Garuda en su nueva etapa.
Sikri se desempeñaba anteriormente como jefe de análisis del Persija Yakarta y su incorporación a la selección se hizo pública luego de que se despidiera oficialmente del club el 1 de febrero. El propio Sikri calificó su incorporación a la selección nacional como un gran honor y aseguró estar listo para trabajar en sinergia con Hartman de cara a la serie FIFA 2026. Y antes de terminar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las últimas noticias del fútbol todos los días. Gracias por vernos.